Hablemos de masculinidades. Cuando hablamos de masculinidades, hablamos de introyectos. ¿Qué es esto? Constructos del pasado que tenemos muy arraigados de lo que es ser o no persona. Y esto siendo hombre o siendo mujer. En este caso vamos a hablar de ser hombre. ¿Cuántos tipos de masculinidades hay? Podemos entender que hay una masculinidad hegemónica. ¿Qué es una masculinidad hegemónica? Lo que consideramos como la masculinidad en el poder. Esto es una masculinidad hetero, muchas veces, que tiene poder y que las personas necesitan obedecer o se piensa que se deben obedecer a este tipo de masculinidades. Cualquier masculinidad que no sea hetero y no tenga el poder entra en una masculinidad que está no empoderada y que se aspira a tener este tipo de dinámica de empoderamiento. Podemos ver que existen muchos tipos de hombres, pero que muchas veces al existir muchos tipos de hombres se señala los que no entran en esta masculinidad hegemónica. ¿Qué pasa cuando alguien es enfermizo? Cuando alguien tiene una discapacidad. ¿Qué pasa cuando alguien no pertenece a un esquema estructural que no es blanco, que usa lentes, que es frágil físicamente? A estas personas, ¿qué les va a pasar? Tienen que ganarse un espacio que no es heterosexual también. Tienen que ganarse un espacio y van a ser vulnerados sus derechos. ¿Cómo es que van a ser vulnerados sus derechos? Les va a costar tener un papel importante en la historia de las masculinidades. Pero ¿saben qué? Nuevas noticias, las masculinidades van cambiando. Y aquí todos los hombres pueden empezar y estar muy satisfechos con quiénes son. Pero para esto necesitan hacer un análisis de sí mismos, en sus áreas económicas, sociales, familiares, laborales, afectivas. ¿Se acuerdan cuando antes se pensaba que el papá era un proveedor y a él se les daba la queja? El papá llegaba muy cansado y de repente, tu hijo hizo esto, hizo aquello. Entonces el desarrollo de los afectos, el papá no lo podía realizar. Por ahí se acuerdan ustedes, el papá quería abrazar, chiquear, platicar, cómo van las cosas en casa, y la mamá es, no lo vas a castigar, no vas a hablar con él. Y entonces ese hombre tenía que hacer una paternidad rígida y solamente tener el papel de señor castigador. Esto es muy interesante. En los proyectos de vida, ¿qué pasa cuando es el doctor Jiménez, el ingeniero Rodríguez? Y cuando se jubila, ¿qué pasa con estos señores? ¿Dónde está la identidad? La identidad muchas veces se queda en el espacio laboral. Cuando trabajamos con masculinidades, podemos ver todas las aristas del ser hombre y podemos enriquecer la vida de este ser humano, y cuando ustedes empiezan a trabajar quiénes somos, qué queremos y cómo nos comunicamos, empiezan a existir cambios sociales, cambios en la estructura, cambios en el trabajo, cambios en la familia, cambios en la sociedad. Y esto es parte de Educación para la Paz. Muchas gracias.